días a todos, bendiciones, bienvenidos a nuestra iglesia aquí en la ciudad de La Puente. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el Salmo 23, Salmos 23, uno de los salmos tan hermosos que en tiempo de necesidades, enfermedades, uno puede regocijarse en la presencia de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor. Amén. Te damos la honra y la gloria en esta mañana, Señor, porque nos has dado la vida y la salud y el permitirnos estar aquí en tu casa. Con tu pueblo junto adoraremos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por cada uno de ellos y recibe nuestras alabanzas, Señor, en esta mañana como un olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen and amen. Y así empezamos a adorar al Señor. Señor, tu nombre exalta. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Y me gozo en alabarte, pues mi vida eres tú. Soy feliz pues me salvaste. Del cielo al mundo llegaste para guiar, y del mundo a la cruz para salvar. De la cruz a la tumba, de la tumba fuiste al cielo. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Gloria a Dios. Praise the Cristo Lord. vive, Cristo vive. Amén. Jesus lives. Amen. Abre los ojos de mi alma, renueva mi corazón. Yo quiero verle, yo quiero verle. Abre los ojos de mi alma, renueva mi corazón. Yo quiero verle, yo quiero verle. Verle alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantemos santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verle. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verle. Gloria a Dios. Amen. Cristo vive. Amén. Praise the Lord. Jesus lives. Amen. Padre nuestro, Padre nuestro, en los cielos, santo es tu nombre. Que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como
tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. One last time. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Porque tuya es la gloria, Because yours is the glory, Lord. tuyo es el poder, Yours is the power. tuyo es todo, Señor. Yours is everything, Lord. Tu palabra dice que tú hiciste los cielos y la tierra. Your word says that you created the heavens and the earth. Y dice que la tierra la sostienes con tus manos, oh Dios. Your word says that the earth you hold in your hands, Father. Que tú creaste al hombre, Señor, That you created man a la imagen tuya. to your image, Lord. Y te damos las gracias porque somos seres humanos que tú nos creaste, Padre. And we are grateful because we are human beings that you have created, Lord. Y en esta mañana estamos adorándote, Señor, con este canto, diciéndote que tú eres todo. And this morning we are worshiping and praising you, Lord, telling you that you are everything for us. Y que de ti es todo, Señor. And for you is everything, Lord. Gracias, Padre, por darnos ese conocimiento. And thank you, Lord, for giving us that knowledge and wisdom. Oramos así por cada uno de mis hermanos y hermanas And we also pray for every one of our brothers and sisters y familiares, Señor. and family members as well. Que tú les bendigas. May you bless them, Lord. Y si están enfermos ahí en su lecho de dolor, que tú los levantes. And if they are sick, wherever they may be, may you lift them up. Aquel que está necesitado, que tú suplas a sus necesidades. And anybody who is in need, Father, may you fill their needs. Aquel que está triste, que tú le des consolación, Señor. Those who are sad and depressed, Lord, give them the consolation they need. Porque solamente tú eres, Señor, Because only you are, Lord, el que nos motivas, the one who motivates us, el que nos anima siempre who gives us the strength, y el que nos amas y tienes compasión de nosotros. and who loves us and has all compassion for us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, oramos, amén y amén. we pray amen and amen. Bendiciones a cada uno de ustedes y nuevamente muchas gracias por invitarnos a sus hogares para poder adorar juntos y también recibir palabra del Señor. Espero se encuentren muy bien. Quiero recordarles que cada uno de ustedes y sus familias permanecen en nuestras oraciones. Si podemos hacer de alguna asistencia o de ayuda, favor de avisarnos. Me encantaría escuchar de ustedes. Para recordarles, mi correo es muy fácil. Es pastornoel420
pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Me encantaría escuchar de ustedes. Hoy voy a retomar el tema que hemos estado examinando en una serie titulada Escoge tus actitudes y tu vida cambiará. En otras palabras, cuando las decisiones, las actitudes que nosotros escogemos determinan no solamente el rumbo y la dirección de nuestras vidas, sino también la calidad de vida que tenemos. Y si cambiamos nuestras actitudes, podemos también cambiar nuestras vidas. Y hoy vamos a enfocarnos en un tema que nos afecta a todos. Es el tema del perdón. Y si queremos gozar de la vida abundante, la vida pacífica, la vida bendita que Dios nos ofrece en su palabra a través de su Hijo Jesucristo, tenemos que escoger el perdón y dejar la amargura atrás. Escoger el perdón y dejar la amargura atrás. Vamos a estar leyendo esta mañana acerca de una parábola que Cristo cuenta en respuesta a una pregunta que recibe de Pedro. Antes de ello, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por permitirnos este espacio para poder convivir, aunque sea virtualmente, para adorarte y también para recibir tu palabra. Queremos ser edificados, queremos ser bendecidos y tampoco queremos que la bendición pare con nosotros, sino que queremos aplicar y también compartir lo que estaremos escuchando. Gracias, Dios. Y también oro por cada persona que está escuchando. Todos tenemos necesidades, tenemos peticiones delante de ti y las ponemos todas en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ser ofendido por otros es una experiencia común que todos hemos experimentado. Y aunque es verdad que no siempre podemos controlar lo que otras personas hacen en contra de nosotros para agraviarnos, ofendernos o perjudicarnos, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a lo que ellos hacen en contra de nosotros. Hoy estaremos descubriendo en las Escrituras cómo y por qué debemos escoger el perdón y no dejar que la amargura gobierne en nuestras vidas. Una de las decisiones con respecto a nuestras actitudes más importantes que podemos tomar es esta: escoger el perdón y dejar la amargura atrás. ¿Qué es la amargura? La amargura es una actitud que rehúsa perdonar las ofensas de otros. Es una actitud que rehúsa perdonar las ofensas de otros. En otras palabras, no nos permite soltar heridas, ofensas pasadas. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí en ese versículo la Biblia nos advierte, nos dice: cuidado con la amargura. ¿Y cómo brota la amargura? Cuando hay falta de perdón. En la vida no siempre escogemos o podemos cambiar las circunstancias que nos tocan, pero sí podemos escoger nuestra respuesta. Y como les digo, todos en algún tiempo vamos a ser ofendidos. Alguien nos va a agraviar, alguien nos va a perjudicar. Y no podemos nosotros controlar eso, pero sí podemos escoger cómo vamos a responder. Si respondemos atrayendo y decidimos no soltar esa ofensa, eso es amargura. Pero podemos también soltarla, eso es lo que llamamos perdón. Y la palabra perdón o perdonar literalmente quiere decir soltar. El perdón es una actitud que reconoce la ofensa, pero a la vez suelta esa ofensa basada en el perdón que hemos recibido de Dios. En Mateo 18, el Señor Jesucristo
nos da una definición, una explicación y también una ilustración de lo que es el perdón bíblico. Y vamos a ver aquí en Mateo 18 el contexto y qué es lo que dice Jesús referente a este tema tan importante. El contexto lo encontramos en Mateo 18, 21 y 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro se le acerca a Jesús y le hace una pregunta sencilla, una pregunta acerca del perdón. Dice Jesús: ¿cuántas veces debemos de perdonar al que me ofenda, al que peca en contra de mí? Se dice que había un rabí popular en ese día que enseñaba que cuando una persona ofendía a otro, el ofendido podía perdonarlo hasta 3 veces. Pero la cuarta, quinta, sexta vez, ese ofendido ya no estaba obligado a perdonar. Entonces cuando Pedro le hace la pregunta a Jesús, menciona un número, dice hasta 7. En otras palabras, está exagerando el número de veces que uno tendría que estar obligado a perdonar. Pero luego Jesús le responde con un número aún más exagerado. Dice: no, Pedro, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no es el número que es importante, sino el mensaje que Jesús quiere ofrecer en su respuesta. Y la corta respuesta es muy sencilla. Cada vez que alguien te ofende, tienes que perdonar. Cada vez que alguien te ofende, tienes que perdonarlo. Aunque sea la misma persona, con la misma ofensa, vez tras vez, el deber del cristiano es perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. Aquí en Mateo 18 vamos a leer esta parábola que cuenta Jesús para ilustrar esto. En el versículo 23 dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Ahora, 10,000 talentos era una cantidad enorme. Si tomáramos esos 10,000 talentos y los convirtiésemos en cantidades financieras económicas de hoy en día, un talento era equivalente a 80 libras de oro. Si tomamos esas 80 libras de oro y le pusiéramos el valor presente, esos 10,000 talentos sería equivalente a 16,000 millones de dólares. Una cantidad enorme. A este, como no pudo pagar, dice el verso 25, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Pero entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este siervo no tenía otra opción. Lo único que le restaba era suplicar. Bien lo que hace, dice: haré lo que tenga que hacer para repagar, pero usted y yo sabemos que una cantidad de 16,000 millones de dólares, siendo esclavo, sería imposible repagar. Pero miremos el versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren cómo el rey, el Señor aquí, en respuesta a esta súplica de este siervo, dice: le soltó y le perdonó la deuda. 10,000 talentos, 16,000 millones de dólares. Ahora la historia no termina ahí, porque ahora Jesús continúa esta parábola y trae menciona aquí Jesús la segunda parte que va a ilustrar su respuesta a Pedro. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora,
Este mismo siervo que le debía 10,000 talentos al rey, aparentemente había otro consiervo que le debía a él, dice aquí, 100 denarios. Ahora, ¿qué es un denario? Un denario era equivalente a un sueldo de un día. En los días presentes, el valor de un denario, o más bien de 10 denarios, de 100 denarios, serían $16. $16. Ahora, podemos ver la comparación. El siervo le debía al rey 16,000 millones de dólares. El consiervo le debía a este siervo $16. ¿Qué pasa? El versículo 29 dice entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, el mismo siervo cuya deuda fue perdonada, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola es la base que todo cristiano debe usar para perdonar. Porque en esta parábola Jesucristo nos ofrece la base bíblica para perdonar a otros. Y se puede explicar y resumir en esta manera. La diferencia entre cuánto nosotros hemos ofendido a nuestro Dios y cuánto otros nos han ofendido a nosotros es la diferencia entre una deuda que nosotros le debíamos a Dios de 16,000 millones de dólares y una ofensa que una deuda que otros nos deben a nosotros de $16. Efesios 4:32 por eso nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Romanos, de la misma manera, nos dice en Romanos 5:1 del 6 al 8, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está la base. ¿Por qué es el deber de todo cristiano perdonar? Porque Dios nos perdonó primero. Y la deuda que le debíamos a Dios a consecuencia de nuestra ofensa, el pecado, es mucho más grande y más vasta. Es una suma que nosotros por nuestras propias cuentas jamás podríamos repagar. Y las ofensas que otros cometen en contra de nosotros es mucho más pequeña. Hay dos principios sencillos acerca de cómo Dios nos perdonó a nosotros. Miren, Dios nos perdonó cuando nosotros no merecíamos su perdón. Dios nos perdonó cuando nosotros no merecíamos su perdón. Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nosotros, los injustos, somos los que necesitamos el perdón de Dios, no los justos. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nosotros nacimos engendrando el pecado original. Nosotros nacimos ya con una deuda que le debíamos a Dios, que jamás podíamos repagar. Y Salmos 14:3 dice, todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del corazón del hombre. Todos nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David. De la misma manera, Dios nos perdona basado
en su gracia y no en obras. Miren, Dios nos perdonó aun cuando no lo merecíamos. Dios nos perdonó basada en su gracia y no en obras. En otras palabras, no podemos repagar esa deuda que le debemos a Dios con obras, con buenos frutos, como se dicen. Dice Romanos 4, 4-5, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, no es tanto lo que hemos hecho o lo que hacemos por Dios que repaga esa deuda que debemos, porque jamás podríamos repagarlo, sino es la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios nos da. A pesar de esta enseñanza tan clara que nos ofrece la Biblia sobre el perdón, hay algunos que practican lo que llamamos el perdón condicional. Estos son los que dicen, bueno, yo estoy dispuesto a perdonar a fulano o a fulana si hacen esto, si hacen lo otro, si siguen estos pasos. Pero tal perdón condicional no es bíblico. No coincide con lo que la Biblia nos enseña, no coincide con lo que Jesús mismo nos enseña aquí en Mateo capítulo 18. Hay dos problemas con el perdón condicional. En primer lugar, el perdón condicional malinterpreta y malaplica las Escrituras. En Mateo 18, del 15 al 17, dice aquí, Mateo 18, del 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres, a ellos dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Estos versículos bien conocidos nos dan a conocer que el objetivo de Dios es que le demos a cada persona que nos ofende toda oportunidad para ser perdonado. Por eso Jesús le dice a Pedro, no son 7 veces, son 70 veces 7. En otras palabras, cada vez que alguien te ofende, tu deber como cristiano es reconocer y recordar el perdón que recibimos de Dios y aplicar ese mismo perdón a aquellos que nos ofenden. Lucas 17, 3 y 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, dice, perdónale. Es claro, pero ¿cuántas veces nosotros dejamos la claridad de la Escritura y en vez aplicamos el perdón condicional? Marco 11, 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En segundo lugar, el perdón condicional nos hace prisioneros de nuestros ofensores. El perdón condicional nos vuelve prisioneros de aquellas personas que nos ofenden. Cuando usted dice, no voy a perdonar a fulano o a fulana hasta que él o ella haga esto. Puede ser un perdón público, puede ser restitución, sea lo que sea. Cuando una persona piensa así y hace lo siguiente, se está, ¿cómo se puede decir? Se está combinando a esa persona de una manera emocionalmente. En otras palabras, la paz y el gozo de una persona va a depender de las acciones de otro. Y esto me recuerda mucho de una actividad que se acostumbra cuando vamos al parque y tenemos picnics y nos juntamos, por ejemplo, cuando el día de Memorial Day, cuando tenemos nuestras actividades en el parque. Hace algunos años teníamos juegos donde 2 personas se paraban lado a lado y se amarraban la pierna al centro de las 2 personas y tenían que correr juntos.
Y todos conocemos ese juego, es un juego muy chistoso y causa mucha risa porque pues obviamente no es fácil correr al mismo nivel ni con la misma velocidad que otra persona. Es un conjunto muy desconcertado. De la misma manera, cuando una persona no perdona a alguien que lo ha ofendido, hágase cuenta que se está amarrando a esa persona. Y mientras esté amarrada a esa persona, uno no va a poder avanzar. Por eso es importante reconocer que mientras usted no perdone a una persona que lo ha ofendido, usted va a estar amarrada a esa persona. Y mientras esté amarrada a esa persona, usted no va a poder avanzar. Y muchas veces esa persona ni en cuenta, ni se da cuenta que usted no está durmiendo, que no está comiendo, que no está en paz. Por eso es importante soltar. En vez de mantener esa amargura, hay que soltar. El ejemplo más impactante en la Biblia es el ejemplo de José. Ahora todos conocemos a José. José es uno de los personajes bíblicos más justos, cuya vida ilustra el deber y la trayectoria de un cristiano cuando vive cerca a Dios. José era el hijo favorecido, pero ese favor le atrajo enemigos de sus propios hermanos. Y vemos en la vida de José cómo este hijo favorecido, cómo Dios lo saca del pozo donde lo habían abandonado sus hermanos y lo pone en el palacio de Faraón. Y en Génesis 50:20, vemos cómo José, después de pasar batalla tras batalla, lucha tras lucha, después de pasar por una serie de desvíos, una serie de batallas, de estragos, vemos cómo él, enfrente de sus hermanos, por fin se da cuenta por qué tuvo que pasar por todo lo que pasó. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, en estas palabras encontramos 4 principios o 4 pasos que nosotros podemos tomar para soltarnos de estas heridas pasadas. 4 pasos para perdonar. El primero es este. Hay que reconocer que hemos sido perjudicados. Hay que reconocerlo. Mucha gente no quiere reconocerlo, lo ignora. Trata de ser como el avestruz. Hacen un hoyo en la tierra y meten la cabeza. Creen que ignorando, creen que olvidando es la solución. No es la solución. Porque lo que no es perdonado siempre salta. Lo que no es perdonado se manifiesta con amargura. Y tenemos que reconocerlo. Por eso José mismo dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Él lo reconoce y él mismo les dice, lo que ustedes hicieron contra mí hace tantos años, ustedes lo hicieron con malas intenciones. Ustedes quisieron deshacerse de mí. Pero en segundo lugar, vemos aquí cómo José en la misma oración aquí, ve todo lo que ha pasado con la perspectiva de Dios. Con la perspectiva de Dios. En vez de preguntar, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me perjudicaron? ¿Por qué me abandonaron? En vez de hacer esa pregunta, José lo ve de la perspectiva de Dios y pregunta, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo y a través de mí? Ahora, hay diferentes categorías de personas que tenemos que perdonar y por eso es importante tener la perspectiva correcta. Cuando uno ve las cosas con el punto de vista de Dios, cambia el significado, cambia lo que nos ha pasado. Y cuando nosotros aprendemos a ver las cosas con el punto de vista de Dios o con la perspectiva de Dios, nos amplía la perspectiva y nos ayuda a alcanzar a ver todo lo que Dios está queriendo hacer en nosotros y a través de nosotros. Aquí podemos ver, por ejemplo, personas que tenemos que perdonar pueden ser sus padres. Es posible que algunos de ustedes pasaron por experiencias terribles bajo el liderazgo y la autoridad de sus padres. Abuso, quizás, errores que se cometieron
cosas, situaciones que tuvieron que pasar en su infancia, en su niñez, descuidos. A veces es con su cónyuge, su pareja. Tiene que perdonar algo que han hecho en contra de usted o algo que no han hecho, que debieron de haber hecho. Pero muchas veces también uno tiene que perdonarse a sí mismo. Y a veces la persona más difícil de perdonar es a uno mismo. Por pasados errores, pasados pecados, pasadas malas decisiones. Pero tenemos que perdonar. La perspectiva correcta es algo que nos ayuda a perdonar a otros. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos 5:8 también nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, refiriéndose a Jesucristo. Cómo Jesús tuvo que pasar y tuvo que llegar hasta la cruz. La cruz fue parte del plan de Dios para Él. El plan de redención incluyó la cruz, muerte por cruz. Y Jesús tuvo que pasar por ello. Antes de la resurrección tuvo que venir su muerte. Y como ya leímos, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando usted ve lo que le ha pasado con el punto de vista de Dios, con la perspectiva de Dios, alcanza a ver más que sus heridas, alcanza a ver cómo Dios usa aún el dolor pasado para lograr su plan. El tercer paso o tercer principio del perdón que aprendemos aquí es que tenemos que reconocer nuestros fracasos y recibir el perdón de Dios. Reconocer nuestros fracasos, nuestras faltas y recibir el perdón de Dios. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y por último, el cuarto principio acerca del perdón es tenemos que escoger el perdón y no la amargura. Escoger el perdón y no la amargura. Es el tema de hoy, ¿no? Porque tenemos dos opciones. O escogemos el perdón o la amargura. ¿Vas a perdonar, vas a soltar lo que alguien le ha hecho? ¿O vamos a vivir con amargura en nuestros corazones? Regresando a la parábola que contó Jesús en Mateo 18, dice en Mateo 18 del 34 al 35, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso fue lo que dijo Jesús en su parábola le pasaría a la persona que rehusara perdonar a su consiervo cuando Dios mismo le perdonó. Y en Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amigo, no sé lo que está pasando contigo. No sé si hay algo que cargas en tu corazón que no has podido soltar. O más bien no has decidido soltar. Pero lo que es claro es que lo que Dios nos manda hacer es que perdonemos a aquellos que nos ofenden. La base de ese perdón es el perdón que Dios nos ofreció a nosotros. Recuerden, la diferencia entre el perdón de Dios que hemos recibido y la deuda que otros nos deben a nosotros es una diferencia de 16 mil millones de dólares y 16 dólares. Porque Dios nos ha perdonado una deuda que jamás podríamos repagar nosotros mismos. Y cualquier otra deuda que otra persona nos deba a nosotros, ni se compara. Ese es el mensaje que Jesús
quiere enviarnos hoy. No vale la pena, amigo, amiga, que mantengas esa amargura por algo que alguien ha hecho en contra de ti hace tiempo. No vale la pena. En vez, hay que recibir y aceptar esa vida abundante que Jesús nos promete en Juan 10:10. Una vida abundante. Pero para poder experimentar una vida abundante, tenemos que soltar las heridas, soltar las ofensas y perdonar a aquellos que nos han herido. Hermano, hermana, escoja el perdón, no la amargura. Vive en paz, no amargamente. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted. Y va a ver, si usted tiene hijos, usted va a modelar para ellos cómo perdonar y cómo vivir la vida abundante que Cristo vino a ofrecernos. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias por este mensaje en donde nos recuerdas que todos tenemos una decisión que tomar. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos perjudica, cuando alguien, Dios, causa dolor y daño en nuestras vidas, tenemos dos opciones. ¿Vamos a perdonar o vamos a dejar que la amargura brote en nuestros corazones? Hoy nos has enseñado que debemos perdonar. Es el deber de todo cristiano, porque Dios nos perdonó a nosotros. Una deuda mucha más grande que cualquier ofensa que otra persona pueda cometer en contra de nosotros. Y por nuestro propio bien, si queremos experimentar la vida abundante que Jesús nos ofrece, tenemos nosotros que perdonar. Soltando ese dolor, soltando ese trauma, Dios, esas cicatrices que acompañan estas ofensas. Oh Dios, ayúdanos, encamínanos para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y si hay alguien que esté escuchando, Dios, que tiene cargando estas ofensas, estos dolores por tanto tiempo, que puedan ellos, Dios, recibir esa libertad, que ellos puedan sentir ese perdón y que perdonen a aquellos que lo han ofendido. Gracias os te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, gracias por acompañarnos. Recuerden, escojan el perdón y no la amargura. Hay que dejar la amargura atrás. Escojamos mejor el perdón. Dios los bendiga.